¿Cómo están? ¿Bien? Muy bien. Bueno, estamos avanzando sobre el final. Llegando al final queda un solo tema que tiene que ver con la interpretación bíblica, que es algo de una eminentemente de aplicación práctica, ¿no? Y yo espero poder avanzar, pero esto, como hemos venido diciendo estos últimos encuentros, es muy importante porque es el punto de partida de un montón de cosas, ¿no? Nuestra vida, nuestras decisiones, nuestras actitudes, nuestra búsqueda de Dios y de propósito en la vida están relacionados con la palabra de Dios. Entonces es importante el papel que ocupa la palabra de Dios en nuestra vida, porque todo lo que nosotros conocemos acerca de Dios, más allá de la naturaleza y los pajaritos y la florcita, como decía un humorista hace muchos años, evidentemente o mayormente lo hemos conocido a partir del Evangelio, a partir de la palabra, ¿no es cierto? Nosotros no podemos establecer nuestras convicciones ni fundamentar nuestras convicciones en convicciones ajenas ni en experiencias. Entonces, yo el otro día, un amigo me envió, y justo estábamos hablando acerca de lo que tiene que ver con la inspiración de la palabra, y me envió un amigo un artículo de un sitio que se llama Acontecer Cristiano, acerca de un cantante cristiano, no voy a decir quién, que hablaba y expresaba sus pensamientos acerca de la palabra de Dios. Y él decía, el título del artículo, este es un sitio cristiano, ¿no? No puedo comprobar que la Biblia es la palabra de Dios si no es por la fe. Aparentemente a simple vista parece que es una declaración razonable, porque evidentemente la fe es por fe que nosotros creemos. Dice el libro de Romanos que la fe viene por el oír, y el oír, o sea, el oír ahí, ¿qué es? No es el oír, no está hablando de la capacidad auditiva, sino de la capacidad de comprender, de entender. El entendimiento espiritual viene por la palabra de Dios. Ese entendimiento se abre cuando nosotros somos expuestos a la palabra de Dios. Evidentemente la fe, creemos por fe, pero creemos en una fe inteligente. Y hay algunos, no vamos a analizar todo, pero esto es un artículo que él escribió y yo simplemente lo tomo como una referencia para que nosotros veamos cómo cuando no tenemos bien definidas algunas convicciones o algunos principios que son muy importantes y que todo cristiano debe conocer algunos conceptos, podemos agarrar para cualquier lado, como decimos habitualmente, ¿no? En un momento él dice, me gusta la honestidad de los agnósticos. Estamos hablando de una persona que tiene mucha influencia en la alabanza y adoración de hoy en día a través de su música y todo eso, ¿no? Entonces, aprecio su humildad epistemológica. Lo epistemológico tiene que ver con la comprobación científica de un punto de vista. Un agnóstico no descarta ni acepta creencias religiosas, simplemente toma una postura neutral porque reconoce los límites del conocimiento humano en el tema de Dios y religión. Perfecto. Ya ahí arrancamos mal porque, bueno, nosotros no partimos de preconceptos, pero sí estamos dando a la Biblia, a la palabra de Dios, la autoridad máxima en lo que tiene que ver en materia de fe y conducta. Entonces, adoptar una actitud crítica, o sea, puede haber una actitud saludablemente crítica, u objetiva diría yo, en contraste con una actitud filosóficamente crítica, que es la que tienen los agnósticos. Los cristianos tenemos mucho que aprender de los agnósticos, bueno, viene hablando de eso, pero en un momento vemos cómo hay algunos puntos de vista en conflicto que él tiene, porque dice, aunque creo y afirmo que el cristianismo es una fe racional con argumentos sanos e inteligentes, reconozco que algunas de mis convicciones se derivan más de fe que de certeza intelectual. No tengo problemas en afirmar que la Biblia es la palabra de Dios, pero si soy honesto, debo reconocer que hay huecos en los argumentos a favor de esta verdad. Y para aceptarla en algún momento de mi formación espiritual tuve que tomar un paso de fe.
¿Cómo compruebo que los traductores de la Septuaginta fueron inspirados por el Espíritu Santo? A ver en qué está el error, yo les voy a preguntar, a ver ustedes que saben tanto, como decía uno. ¿Cómo compruebo que los traductores, los 70 traductores de la Septuaginta, por eso se llama Septuaginta esta traducción, justo vamos a verlo hoy, fueron inspirados por el Espíritu Santo para traducir de manera correcta, agregar nuevos libros o partes de algunos libros al canon del Antiguo Testamento? ¿Cómo compruebo que el canon de las Escrituras es absolutamente correcto y que los hombres asignados a este trabajo escogieron, dirigidos por el Espíritu Santo, la lista de los libros que compondrían la Biblia? ¿Cómo compruebo que fueron inspirados por el Espíritu Santo para determinar la canonicidad de ciertos libros y la apocrificidad de otros? Bueno, sigue hablando. Ahora, ¿en qué detectaron ahí un concepto que no es del todo correcto en este último párrafo? La inspiración. Porque ni los traductores, esto en base a los que, no sé si todos estuvieron en la clase pasada, pero esto es algo de lo que hablamos. Concepto de revelación, inspiración, también de iluminación. Eso vamos a hablar más adelante porque tiene que ver con uno de los ministerios del Espíritu Santo. Pero ahí él está partiendo de ese concepto, ¿no? De traductores que, ¿cómo sé yo que fueron inspirados por el Espíritu Santo? ¿Quiénes fueron inspirados? Los escritores, como decía el apóstol Pedro, ¿no es cierto? En todo caso, lo que fue el objeto de revelación, de inspiración, perdón, es la palabra misma. Dios utilizó a escritores humanos, por eso decimos que la escritura es 100% humana y 100% divina, ¿no? Ahora, en todo caso, lo que Dios dirigió a través de los tiempos fue a través de la preservación también de las escrituras, y hay un montón. Yo lamento no haber podido traer un libro y algunos libros que tengo, porque si no mi esposa me iba a retar, no es culpa de ella, pero tengo un montón de libros y especialmente tenía uno que está todo desarmado, todo escolado, un libro que tengo hace como 25 años, y que precisamente es un libro, un desarrollo científico, un análisis científico de una introducción al Antiguo Testamento. Se llama Reseña crítica de una introducción al Antiguo Testamento de Gleason Archer. Es un libro sumamente recomendable, pero lees 2 párrafos y te dormís si no te interesa el tema. Pero, bueno, él dice, bueno, y ahí te tira todos los conceptos correctos en cuanto a inspiración, canonicidad, y desarrolla de un modo científico y te enumera todo, y están todo el listado de los manuscritos y de los rollos y de todo lo que fue encontrado, porque cada códice, rollo, tiene un nombre de acuerdo al lugar donde fue encontrado. Estoy hablando de los escritos bíblicos, ¿no? En realidad son copias, pero de acuerdo al lugar, la persona que los encontró, el arqueólogo, qué sé yo, tienen un nombre. Y hay todo un montón de detalles científicos que certifican y que acreditan, como yo les decía en la clase pasada, cuando se encontraron, por ejemplo, a finales de la década del 40 en Qumran, en una cueva, un montón de rollos de un modo perfectamente conservados o preservados dentro de cántaros sellados, un montón de rollos que comparan mucho más antiguos, copias de libros del Antiguo Testamento, copias que al comparar, mucho más antigua de la que se poseían hasta ese momento, y al compararlas no hubo errores, había muy pequeñas, imperceptibles, cosas que no eran sustanciales. Entonces hay un montón de cosas que acreditan, de argumentos y de pruebas científicas que corroboran lo científico de la preservación de la escritura, por ejemplo. Pero entonces, muchas veces, ¿qué quiero decir? Que a veces para nosotros tenemos muchos referentes, o personas se convierten en referentes, tal vez por algún aspecto. Esta persona, bueno, es un referente desde su ministerio, lo cual ha desarrollado y hecho muy bien, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasa? Cuando uno lee este tipo de cosas, vos decís, bueno, qué bárbaro. Es formador de opinión, ¿no es cierto? Aunque no tiene la autoridad. Él en un momento dice, yo he leído todo lo que existe acerca de esto y de esto, y viene hablando de lo científico, ¿no? Miren, yo les quiero decir la verdad, no creo que haya alguien que haya leído todo lo que está escrito acerca del tema, porque yo les decía recién, yo que soy un aficionado, podría decir, pero
Tengo varios libros que hablan en cuanto a esto y no los he leído a todos, porque no son libros de lectura sencilla. Vos tenés un libro de 600 y algo de páginas, y son libros de consulta, son libros muy densos y profundos. Yo no sé si este muchacho se habrá sentado a leer todo lo que todos los libros hablan acerca de todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que partir de conceptos correctos. Pero yo no digo partiendo de preconceptos, sí siendo objetivos, pero con la guía del Espíritu Santo, a arribar a conclusiones racionales y razonables que nos lleven a formar y a desarrollar convicciones racionales. Bueno, yo quería leerles más todavía. En todo caso, lo que tiene que ver con la canonicidad de los libros tiene que ver no con que personas hayan determinado qué libros son canónicos, o sea, qué libros son los que tenían que estar en la Biblia y otros no. No, se identificó esa canonicidad. No sé si me entienden la diferencia. No es que las personas que se dedicaron a analizar todo esto al paso de los siglos fueron ellos los que lo determinaron. Ellos identificaron en base a una serie de requisitos que tenían que cumplir si realmente eran libros inspirados o no. Ellos no lo determinaron, sino identificaron. Ahora lo vamos a ver. Muy bien. Vamos a arrancar. Este es un tema muy rico, muy profundo, y yo sé que hasta puede llegar a parecer un tanto no muy sustancial, pero es muy importante. Lo que nosotros estamos haciendo acá es simplemente ver una reseña, y yo no sé si todos tuvieron la oportunidad de ver, hemos subido en Facebook, en el grupo de Facebook, subimos un par de libros que son muy importantes. Uno de esos libros se llama La verdad sin error y es de Charles Ryrie y habla de la inerrancia de las Escrituras. Es un libro muy importante que podés tomarlo. Ese sí es un libro más de lectura amena. Pero hay otro libro también acerca del origen y de cómo fue formada la Biblia. Es un libro que no tiene desperdicio. Es un libro bastante denso, pero podés ir tomando ahí, buscando en el índice, leyendo algunas cosas que te puedan interesar. Voy a subir este otro que yo les decía, lo tengo acá digitalizado también. Pero sirve como para que nosotros tengamos una referencia y nos demos cuenta de que todo esto, para nosotros es muy fácil arribar al desarrollo y las conclusiones que muchos hombres de Dios y muchas personas han dedicado prácticamente toda su vida al estudio serio, teológico y científico de todas estas cosas. Y nosotros llegamos simplemente a observar, como podríamos decir abuelo de pájaro, las conclusiones. Pero hay todo un trasfondo detrás de todo esto, un trasfondo serio. Muy bien, tenés el apunte. En primer lugar, en cuanto a la formación de la Biblia, vamos a ver, yo quiero arrancar del cuestionario. Yo no sé si todos pudieron hacer la tarea. ¿Alguien pudo hacer la tarea? No se sientan mal, somos todos amigos, nos queremos todos. Pero es interesante para que uno pueda... Este apunte fue más desafiante, Algunos me dijeron, vos sabés todo el tiempo que estuve haciendo la tarea. Bueno, pero es interesante porque en la medida que vas completando ahí y respondiendo las preguntas que no son difíciles, eso te lleva a leer y hay un proceso de asimilación que nos ayuda al aprendizaje. Y eso es muy bueno porque después no te olvidas tan fácilmente las cosas. En la página número 4, yo voy a tirar algunas preguntontas de algunas de estas, y vamos a ir avanzando rápidamente. Yo me voy a detener en algunos conceptos que son los más importantes, aunque no tiene desperdicio todo esto. Ya hemos dicho, esto creo que lo van a recordar ustedes. ¿Cuántos siglos hay aproximadamente entre Génesis y Apocalipsis? Estamos hablando no de en cuanto a los temas que se tratan, sino en la escritura de esos libros. 16 siglos, ¿no? 1600 años, muy bien. Después, ustedes van a ver que se dividen, el proceso de la formación de la Biblia se puede dividir en 3 periodos. ¿Cuáles son esos 3 periodos? Decilo. ¿Cuáles son? Paleotestamentario, intertestamentario y neotestamentario. Esto es interesante. Paleotestamentario, ¿qué significa paleo? No es palio del auto, es paleo. ¿Se acuerdan en historia, cuando estuvieron en historia en la secundaria? Van a ver el paleolítico, el periodo paleolítico. Bueno,
Paleo significa antiguo o primitivo. Muy bien. Antiguo o primitivo, que es el primer periodo de tiempo en el proceso de la formación o de la escritura de la Biblia. Muy bien. Bueno, hay un par de preguntas interesantes. Yo no sé si... ¿Quién fue el autor que escribió más libros en el Antiguo Testamento y cuál fue el autor que escribió más en el Nuevo? Tal vez el Nuevo lo sepamos más. Pablo, el apóstol Pablo. Muy bien. ¿Cuántos libros escribió? Que estén en la Biblia. Nosotros sabemos que hay muchas cartas y todo. ¿Arrancamos de dónde? ¿Romano? Sí, hay uno que está en duda, que es Hebreos. Aunque algunos de ustedes saben que dice que Hebreos lo escribió una mujer. Que lo escribió una mujer a Hebreos, dicen. Porque dice, os he escrito brevemente, y escribió con no sé cuántos capítulos. Pero no. Un chistonto, perdón. Un chistecito, un chiste. Me van a... Bueno. Bueno, sí, está bien. 13 libros. 13 libros y bueno. ¿Y en el Antiguo Testamento? Moisés. Y ahí de cerca lo sigue Samuel. Pero bueno, son cosas anecdóticas, podríamos decir, en definitiva. Pero bueno, vemos que fueron personas que fueron muy usadas por el Señor. Muy bien, en cuanto a lo que, así ya esto nos tira al comienzo. El Antiguo Testamento fue escrito originalmente ¿en qué dos idiomas? Hebreo y arameo. Muy bien, especialmente el arameo, un idioma muy importante. Y el Nuevo Testamento en griego. Muy bien. ¿Cuál fue el último libro que escribió Pablo? Segunda de Timoteo. Muy bien. Perfecto. Bueno, ahora sí, vamos ahí a la primera página. Ustedes van a ver que hay todo un desarrollo de los idiomas en los que se escribió la Biblia. Y esto es muy importante. Ustedes saben que ahí habla del origen del nombre hebreo, que es uno de los idiomas, el fundamental o el más importante del Antiguo Testamento. Puede provenir este nombre de Eber, un antepasado de Abraham, o bien del término hebreo que quiere decir cruzar o pasar. Esto tiene que ver con Abraham, que era el hebreo y que cruzó el río Vino del otro lado del río Éufrates. Entonces, el hebreo, ustedes van a ver que es un idioma muy complejo para nosotros. Es una cosa que no tiene ni pies ni cabeza para nosotros porque es de la familia de los idiomas semíticos. Y está compuesto totalmente por consonantes, no tiene vocales. Y se escribe de derecha a izquierda, para colmo de males. Entonces, bueno, para nosotros es algo rarísimo. Es un idioma más gutural en la forma de hablarlo. Pero ese fue el idioma en el cual se escribió el Antiguo Testamento. Ahora, yo les quiero decir algo. Yo, la verdad, si soy honesto con ustedes, no conozco muy poquito de hebreo, nada, por no decir nada. Pero sí hay conceptos tan ricos cuando yo tengo en una Biblia digital que tengo acá, tengo una traducción, una versión en hebreo, no una traducción, una versión en hebreo, y hay conceptos tan ricos de cada palabra y de cada terminología, es impresionante, hay cosas en las que te tenés maravillado, ¿no? Muy bien, el arameo, que también es un idioma de origen semítico, es uno de los 5 hijos de Sem, de ahí proviene este nombre. Era el idioma de los colonos que fueron puestos en Samaria después del cautiverio del reino de Israel. Ustedes se acuerdan que cuando el reino se divide, el reino del norte, que es llamado Israel, era mayoritario, más grande, tuvo su capital ¿en dónde? En Samaria. Bueno, ellos fueron, como lamentablemente toda la sucesión, no hubo ni siquiera un solo rey que haya buscado a Dios. Entonces eso aceleró ese proceso de cautividad, que era el castigo que provendría de aquellos que el Señor se lo advirtió. Ustedes, si buscan ahí Deuteronomio 28 al 32, ahí ven el pacto mosaico, no de los mosaicos con los que ponían los pisos, sino mosaico porque fue el pacto con Moisés. Y era un pacto condicional, donde Dios se comprometía a bendecirlos si ellos eran obedientes, pero también dejarlos librados a su suerte y castigarlos si ellos se alejaban de Él. Y Dios les anticipó lo que les ocurriría. Entonces, en el año 722 a.C., los asirios invaden Samaria y llevan cautivos a muchos de
los del Reino del Norte. Posteriormente, en el año 500 y algo, también invade los babilonios, Nabucodonosor, el reino de Judá, que era el reino del sur, donde sí cada tanto aparecía un rey piadoso, y toma Jerusalén, y de ahí hay muchos que son llevados a la cautividad. ¿Por qué les cuento esto? Porque este idioma arameo fue muy importante en ese periodo de tiempo, tan importante que era el que se habla como el inglés de nuestro tiempo. Entonces, durante 70 años, ellos fueron cautivos en Babilonia. Y durante ese tiempo hasta hubo 3 contingentes que regresaron a Jerusalén. El primero bajo el liderazgo de Zorobabel, que vuelve a una tierra y a una ciudad totalmente destruida. Zorobabel, después vuelve Nehemías, y después vuelve, Esdras y Nehemías. Ahora, ahí es donde encontramos, vos imaginate, tener todo un pueblo, porque esto era una estrategia de colonización y de conquista, donde se confundían los asirios, tenían una estrategia mucho más violenta, pero era similar. La idea era de confundir las culturas, de que los pueblos pierdan la identidad cultural. Por eso los judíos después no se llevaban bien con los samaritanos, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Porque los samaritanos mezclaron ahí su raza con las de otros pueblos, pero esto impulsado por los asirios. En el caso de los judíos, ellos conservaron su identidad ya en Babilonia, pero estuvieron a punto, si no hubiera sido, todo esto porque el Señor estuvo detrás, ¿no? Pero hasta muchos de ellos no sabían hablar en hebreo cuando regresaron. Cuando vos vas a Nehemías capítulo 8 y ves que en la plaza central, después de haber reconstruido los muros de la ciudad en 52 días, algo tremendo, en medio de oposición, en medio de conflicto, en una de las plazas se erige como un estrado, una plataforma especial, y ahí el sacerdote, el escriba Esdras, empieza a leer la ley al pueblo. Entonces yo no se los leo, pero es muy interesante. Bueno, se los voy a leer. Buscalo, ahí está en Nehemías capítulo 8. Esto es muy importante, porque vos decís, bueno, sí, qué sé yo, pues puede sonar un poco anecdótico. Pero es muy importante para que nosotros comprendamos todas las etapas y todo lo que tuvo que atravesar el pueblo de Dios. Dice, capítulo 8, verso 2, se juntó todo el pueblo como un solo hombre. Estaban ahí en esa plaza, ¿no? En la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Capítulo 8, verso 2 dice, léelo por favor. Seguí, sí. Mirá, la reunión duró, ¿eh? Nosotros ya miramos la hora, che. Dale, seguí, perdón. Todo esto, hermano, seguí adelante. Versículo 5. Versículo 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Este versículo es importante. Ponían el sentido de tal modo que entendieran la lectura. En esta versión dice, ayudaban al pueblo a entender cada pasaje. Sí, yo no quise hacerle leer el versículo 7, pero cuando nombra a todos esos levitas, dice que ellos hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento. ¿Por qué? Ahí no era que explicaban o parafraseaban lo que estaba leyendo Esdras, sino que aparentemente ellos, lo que estaban haciendo era traducir, porque muchas de estas personas que estaban ahí no sabían, no entendían el hebreo. Entonces estaban traduciendo.
Y los levitas, los sacerdotes y todos los escribas, los que estaban relacionados con lo ritual, ellos sí conservaron y fueron muy celosos de guardar todo lo cultural, porque lo cultural judío, hebreo estaba relacionado con la palabra de Dios, con la ley de Dios. Entonces, esto es muy importante. Ellos iban escuchando y explicaban, pero traduciendo a la vez. Y dice que Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender el pueblo, dijeron a todo el pueblo: este es un día santo a nuestro Dios, no se entristezcan ni lloren, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Fue un impacto tremendo que generó, voy a decir una palabra que a nosotros nos da por ahí un poco de rechazo: avivamiento. ¿Cuándo hay viste que están mucho con la matraca del avivamiento? ¿Cuándo viene un avivamiento? Cuando volvemos a la palabra de Dios tal cual es. Eso es algo que fue un factor tremendo en el pueblo, porque ellos se volvieron de corazón a la palabra, fueron expuestos. Y desde el más chiquito, a veces nosotros pensamos, los chicos dejémoslo que jueguen porque no entienden nada. Los pibes entienden. Dice, desde los que podían entender hasta los adultos, hombres y mujeres. Había mucha gente. Y ellos decían, ¿qué vamos a hacer ahora? Entonces, ustedes fíjense que a partir de ese momento, después del cautiverio, ellos cayeron en legalismo, en religiosidad, ritualismo, un montón de cosas, pero nunca más volvieron a caer en los pecados que habían caído antes, de idolatría y todo eso. Bueno, me fui por las ramas, pero no importa. Es muy importante comprender esto asociado a los momentos de la historia que vivió el pueblo de Dios. Nosotros hoy estamos atravesando una época que es muy difícil también. ¿Saben por qué? Porque estamos, en muchos casos, la Iglesia de Cristo hoy está perdiendo su identidad. Está perdiendo su identidad. No les digo ustedes, digo la Iglesia de Jesucristo alrededor del mundo está perdiendo su identidad espiritual y estamos sumamente influenciados por el sistema mundo. Entonces, qué importante es preservar nuestra identidad, no para encapsularnos y encerrarnos, no, sino para ser sal y luz. Muy bien. Ahí entonces tenemos el período paleotestamentario. Hay un error, fe de erratas, vamos a hacer hay un error mío que en el último parrafito antes de la página 1, antes del período paleotestamentario, dice el período de los 1600 años, eso va aparte. Yo metí todo seguido ahí, bueno, disculpen. Entonces, en la primera página, porque parece que todo es una lectura continua y no. Dice, en el penúltimo párrafo, dice la obra misionera de la iglesia del primer siglo, Bueno, ahí después aparte, porque es la introducción de otro de esa. Bueno, me faltó el griego, perdón. Fue tan importante el arameo, pero también el griego. Aún los romanos, que su idioma, ¿cuál era? El de los romanos. Latín. Aún así, ellos en sus conquistas permitieron y utilizaron el griego porque era el idioma más hablado. Tanto como tuvo una gran influencia el arameo, el griego fue muy importante. ¿Y qué griego? No el griego, había dos tipos de griego que se hablaba, no el griego clásico y refinado de la alta sociedad o de los filósofos, sino el griego koine o kiné, si uno lo pronuncia correcto, que era el griego común, quiere decir, el griego del pueblo. Pero se hablaba desde la India, que es hasta donde llegó Alejandro Magno, hasta el Atlántico se hablaba griego. O sea, la gente tenía esa multiculturalidad, incluso el Señor Jesús es muy probable que haya hablado, ustedes ahí lo han leído, conocía el hebreo, pero también conocía el arameo. Pudo haber conocido la gente de aquel tiempo también mucho de griego, porque a través del comercio, y ustedes saben que estaba enclavado en un lugar estratégico ahí, Palestina. Entonces, las personas sabían comunicarse a través de distintos idiomas. Esto fue muy importante también para la difusión del Evangelio. Por eso el Nuevo Testamento fue escrito en griego, no lo escribieron en otro idioma que la gente no pudiera entender, no en hebreo. Bueno, y ahí tienen todo el desarrollo, que esto es muy interesante, no lo podemos hacer, no podemos leer todo ahora, pero ahí vemos en la página número 2 todo lo que tiene que ver con estos 11 siglos que caracterizan el período paleotestamentario, ¿no? Entonces vemos cómo aparecen algunos protagonistas que fueron utilizados por el Señor para inspirar su palabra y que fueron usados,
como Moisés, como Josué, Samuel. Bueno, Moisés escribió el Pentateuco, se piensa, algunos dicen que el libro de Job, otros piensan que el Job mismo fue quien escribió este libro. Pero fíjense que desde siempre existió esta conciencia que ellos tenían. Por ejemplo, cuando en Deuteronomio se habla acerca de aquel que lidere, de aquellos que reinarían o liderarían el pueblo en el futuro, en Deuteronomio 17 dice: cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro la copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes y levitas. Yo me acuerdo en la escuela secundaria, yo fui escuela técnica. No te enseñaron nada los profesores, lo único que te daban un libro, tomá, copiá. Y vos tenías que escribir ahí, no entendía nada. Después, cuando terminabas de copiar como 80 páginas, no terminaba nunca, ahí después recién te mostraba, bueno, viste que vos escribiste esto, te explicaban en base a lo que vos habías escrito. ¿Por qué? Porque cuando vos escribís, eso usualmente hace que nosotros recordemos mejor la información. Por eso los reyes tenían que hacerse una copia de la ley, de algunas porciones de la ley, y escribirlas en un libro para ellos. Muy bien. Bueno, hay distintos períodos. Es interesante saber ahí que algunas partes de las crónicas las escribió Samuel, pero después sigue la historia. ¿Qué pasó? Pero si se murió Samuel, ¿qué siguió escribiendo la tumba? ¿De dónde escribió? No, otros escritores, como por ejemplo otros profetas, Natán, Gad, Ahías e Ido, fueron escribiendo. Ellos siguieron, continuaron escribiendo y se recopilaron esas. Por eso se llaman crónicas. Las crónicas es una recopilación de relatos. Muy bien. Después, en la época del cautiverio, ahí empiezan, al final de ese periodo empiezan a escribir algunos profetas. Y ustedes van a ver que los profetas, y usted, aquel que tiene una Biblia de estudio, algún libro o buscan algún comentario por ahí bíblico de algún libro del Antiguo Testamento, y vas a los libros proféticos, vas a ver que te va a decir que hay profetas que fueron preexílicos y otros que fueron postexílicos. ¿Qué quiere decir eso? Claro, hay profetas que profetizaron y advirtieron al pueblo de parte de Dios antes del exilio. Es tremendo. Muchos profetas fueron, la mayoría en definitiva, que advertían y hacían un llamado al pueblo al arrepentimiento, al reino del norte, al reino del sur, a los dos reinos. Bueno, ahí escribió la gran mayoría de profetas. Después del cautiverio, ahí hay otros profetas que fueron Ageo, que es el profeta de la restauración, Zacarías, Esdras, tiene un papel protagónico, también Nehemías, Malaquías, que fue el último. Entonces, alguien, ya que llegamos a este punto donde había que enumerar todos los libros del Antiguo Testamento, ¿alguien sabe los libros del Antiguo Testamento de memoria? No, está muy bueno. Ustedes saben que yo les dije en la clase pasada, es importante. ¿Cómo? Bueno, Pentateuco, 5 libros. La UCHI se ganó el premio de la escuela dominical en el año... no voy a decir el año porque me mata. Pero, allá, sí, muy bien. Claro, no, hay que volver. Bueno, yo me acuerdo cuando era pibe, y se van a acordar muchos, creo que Carlito estaba allá también. ¿O estaba en Rioja o no? No estaba. Fugaz. Fue un pasaje fugaz. Ustedes saben que yo todavía tengo, porque te daban de premio un libro, ahora le regalaron un libro a los pibes, te lo revolean, ¿viste? ¿Qué es esto? Que sirve para prender un fuego, no sé. Te regalaban un libro y yo me acuerdo, y Adriana también tiene varios, tenía una etiquetita, escuela y con puntaje, premio Escuela Dominical año 1982, qué sé yo, 83. Sí, era así, te daban, y vos estabas chocho con eso. Me acuerdo un libro, un comentario de Ageo me regalaron una vez. No entendía nada yo, ¿viste? Pero no importa, yo estaba contento. Pero qué útil que era todo eso, porque es lo que nos fue formando de chicos, ¿no? Y fue tan importante porque vos después sabías manejarte en la Biblia ahí de punta a punta. Bueno, vamos a recordar, pero para la próxima clase vamos a ponerlo las pilas y repetimos. Vamos a ver Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. ¿Qué seguimos? Josué, Jueces, Ruth, primeros, segundo de Samuel. Primero y segundo, porque no es primera y segunda, ¿qué?
Porque primera y segunda cuando Pablo escribe las cartas. Entonces son libros, primer y segundo libro, o primero, bueno, Samuel, después ¿qué viene? Reyes, Crónicas. Después ¿qué sigue? Esdras, Nehemías, Esther. Hasta ahí llegamos con una división natural. ¿Cuál es esta división? Podríamos decir que estos son libros ¿cómo? Históricos. Son libros que relatan el proceso de la historia del pueblo. Después entramos en el terreno de los libros poéticos. Ahí estamos. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Hasta ahí. Muy bien. Estos son libros poéticos. Y después comienzan otros 17 libros que son los libros proféticos, que están compuestos por los profetas mayores y profetas menores. Ahora, no quiere decir que algunos sean los profetas mayores porque su tema sea más importante que los demás. ¿Se acuerdan que yo lo decíamos hace poco? Sino por su extensión, algunos libros proféticos fueron denominados libros como Isaías, Jeremías, sí, porque era más largo su escrito. En cambio, hay otros libros que fueron mucho más cortitos. Entonces, a ver si llegamos hasta el final. Primer libro, Isaías, Jeremías, Lamentaciones de Jeremías, lo escribió Jeremías. Ezequiel, Daniel, ahí tenemos los profetas mayores. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías. ¿Zacarías? Muy bien, un aplauso. Ve que lo sabían, che. Lo sabían. Bueno, cuando llegaste a Oseas se te quemaron los papeles, ¿viste? Porque de ahí entramos. Pero bueno, todos los libros son importantes y hay tesoros que uno descubriría. A veces vos decís, ¿qué? Y en Oseas, ¿qué me puede decir Oseas? Pero ¿sabés qué? Oseas debe ser una de las historias de amor para hacer una película, Oseas. Léelo al libro de Oseas, es tremendo. Un hombre que reconquista a su esposa que se fue con otro. Pueden hacer una novela. No lo voy a decir con Arnaldo André, pero con uno de... Bueno, podés hacer una novela con una cosa impresionante. La historia de Oseas puede ser una película, bárbaro, es impresionante. Porque ilustra y es una figura del amor que Dios nos tiene a nosotros. El amor de Dios para con su pueblo, que lo quiere reconquistar. Bueno, hay cosas tan maravillosas, ¿no? En algunos libros que son ignorados muchas veces por nosotros. Muy bien. Quiero avanzar rápido. El periodo intertestamentario es un periodo que se caracteriza, estamos hablando de 4 siglos ahí, por un silencio prolongado por parte de Dios. Pero igualmente fue un periodo importante, ocurrieron muchas cosas. Ahí es donde aparecen los libros apócrifos o deuterocanónicos, que lo vamos a ver al final del apunte, está eso, que quiere decir que tiene un sentido, un significado oscuro, o deutero, que son libros secundarios. Pero son importantes porque cuentan, por ejemplo, los macabeos, cuentan acerca de la revolución de los macabeos y de cómo ellos... Son libros que narran un poco la historia de lo que pasó en ese periodo de tiempo, porque vos llegaste a Malaquías y después aparece Juan el Bautista, no entendés qué pasó en el medio. Entonces, por ahí es interesante eso, pero no son libros inspirados, tienen un valor histórico. Muy bien. Después ya pasamos al periodo neotestamentario, que se divide en algunas partes, en 4 partes. Ese primer periodo es en el que vemos el ministerio de Juan el Bautista, de Jesús, Juan como precursor del ministerio del Señor, y Jesús y su ministerio, muerte, resurrección, y después entre los años 30 y 50 es donde Mateo, por ejemplo, escribe su evangelio dirigido predominantemente a hebreos y judíos. Por eso tiene una gran cantidad de referencias al Antiguo Testamento. No sé si ustedes sabían eso, pero Mateo está dirigido a judíos. Por eso habla cosas que los podía entender a la perfección un judío, pero no un romano. En cambio, Marcos, por referencia de Pedro, él escribe un evangelio mucho más corto y dinámico, donde vos y entonces y después y después de todas estas cosas, porque es dinámico y está dirigido a ¿quiénes? A romanos. El romano era un tipo como nosotros, era alguien que quería leer algo, no se quería aburrir, no le importaba el trasfondo judío, lo que le importaba era que le cuenten lo que había pasado con Jesús. Entonces por eso tenía esa dinámica y es el más breve de los evangelios. Lucas, ¿a quién escribe? A griegos. Por eso el Señor utiliza a un médico, un tipo detallista, un tipo preparado, un intelectual.
Y ahí habla y presenta a Jesucristo también, incluso hay cosas que cuenta de Jesús y de su sufrimiento que son de índole científico que le podían interesar a los griegos. Esos son evangelios sinópticos. ¿Por qué? Porque es una sinopsis de la vida de Cristo. No es un relato continuo, cronológico y desarrollado de igual forma en cada una de las etapas de la vida de Jesús. No. Es una sinopsis porque cuenta lo más importante. Ahí nace el nacimiento de Jesús, a los 12 años el Bar Mitzvá, saltamos ya al comienzo de su ministerio, y después gran parte del relato se focaliza en el último periodo de su vida. Entonces, sí, esto es medio escabellado, pero tiene ese propósito. En cambio, llegas al Evangelio de Juan y es distinto, porque tiene otros, es un evangelio universal, podríamos decir, pero es diferente. Bueno, es entre el periodo de 50, del año 50, bueno, en el primer periodo Mateo y Santiago, que es la primera de las cartas, que es la más antigua, se piensa. Entre los años 50 y 70 es donde es escrita la mayor cantidad de todos los escritos, los evangelios y las cartas de Pablo. Y por último, entre los años 70 y 100, 90 podríamos decir, es donde Juan escribe el evangelio, Judas escribe, Judas el medio hermano de Jesús, no es Judas Iscariote, no se preocupe. Y por último, las epístolas, las cartas Juan y el Apocalipsis. ¿Sí? Ahí tenemos entonces un panorama de lo que fue el Nuevo Testamento. Muy bien. Vamos a cortar 5 minutitos y seguimos. Vamos a tratar de comprimir todo esto. Hay algunas cosas muy interesantes de las que podemos hablar, pero vamos a parar un cachito. Sonido. Muy bien. Estamos en la página 4, cuando hablamos de la circulación de la Biblia. Indudablemente nosotros reconocemos que todo ha sido manejado providencialmente por el Señor a través de los tiempos, si bien, bueno, la escritura ha sido el objeto de inspiración, pero siempre el Señor ha manejado la circulación. Vamos a avanzar, por favor, hasta ahí la parte que habla de la circulación de la Biblia, porque tenemos... ustedes van a ver que hay 3 gráficos que quedaron ahí chiquititos, pero se alcanza a ver. Y eso tiene que ver con los materiales en que fueron escritos los manuscritos, obviamente. Los materiales disponibles desde la antigüedad, en primer lugar, el papiro, que ustedes van a ver a su izquierda. El papiro estaba... Esto lo hemos estudiado en la escuela secundaria, qué sé yo. Estaba hecho con tallos de una planta que crecía especialmente en zonas ribereñas, no de river, sino de la orilla del río. Claro. Entonces, se les traían estos tallos y se cruzaban, se cruzaban, se prensaban, se le sacaba toda porque tenía como una savia que era lo que hacía de adhesivo y quedaba como una hoja. Ustedes fíjense que hay papiros que se han conservado hasta el día de hoy hasta de 41 metros de largo. 41 metros de largo. Pero era un material que había que tratarlo con mucho cuidado porque al paso del tiempo se deterioraba. Después, lo que van a ver ustedes ahí es un rollo en pergamino. Los pergaminos ya reemplazaron al paso del tiempo al papiro porque el pergamino estaba hecho de cueros de animales curtidos, pero se los curtía y se los procesaba hasta dejar una fina capa, ¿no es cierto?, sobre donde se escribía, ¿no? Y esto se arrollaba. Cuando nosotros hablamos de libros, en la antigüedad eran libros que estaban arrollados. Y para la próxima semana les voy a pedir que algún mate se me acerque más porque yo veo cómo todos toman y yo quedo lejos. Muy bien. Un chistecito. Muy bien, está bien. Entonces, esto posibilitó la durabilidad, mayor durabilidad en los escritos. No solo nosotros nos interesan los escritos bíblicos, podríamos decir, pero todo lo que se escribía, las obras clásicas de la antigüedad, todo fue escrito así, en estos materiales. Y por último, aparecen, que fue algo revolucionario, lo que eran los códices. Los códices, o en latín códex. Por eso
aparecen ahí, qué sé yo, en algunas escrituras antiguas. Muy bien, muchas gracias. El Codex Sinaiticus se llama uno. ¿Qué es el Codex? Bueno, el Codex se trataba de unos cuadernillos con esos mismos cueros de animales, pero ya se avivaron, y entonces en vez de hacer rollos, porque era muy trabajoso, ¿no es cierto? Vos te imaginás que la lectura del, no sé, del escriba, del levita, y bueno, abría el rollo en tal... Y ¿cómo? Tenía que pegarla también donde abría, ¿eh? Habría que abrir y abrir. No, desenrollar y desenrollar. Entonces inventaron, con este mismo cuero, hacían como cuadernillos y los agujereaban y los encuadernaban con tapas más gruesas, lo que son los antecesores, el primer antecesor de los libros tal cual nosotros los tenemos hoy en día, los libros de papel. Era básicamente eso. Lo que pasa es que llevar un códice de eso, te digo que eran bastante pesados. Te imaginas, las hojas eran de cuero y la tapa eran de madera, ¿viste? Es una cosa de loco. Muy bien, acá está el mal. Muy bien, estos son los materiales, pero para que ustedes... Y yo quiero leerles ahí cómo estos manuscritos fueron preservados al paso del tiempo, pero también cómo los arqueólogos y los estudiosos, también en la identificación de si aquellos libros realmente eran genuinos, eran escritos genuinos, bíblicos. Entonces había una serie de preguntas que tenían que responderse. ¿Es genuino? Si fue escrito por el autor o los autores cuyos nombres llevan la fecha que se refiere y si contiene la información dada originalmente por sus escritores. Segundo, ¿es auténtico? Si esa información, si lo que transmite realmente es veraz, es real, o sea, si se comprueba con los datos históricos del momento. O sea, ¿es espurio? O sea, ¿es espurio si no? ¿Qué quiere decir espurio? Ilegítimo, si no se puede comprobar su autoría. ¿Es corrompido si su contenido ha sido cambiado? Ustedes saben que había muchas copias que no cumplían muchas veces los requisitos, eran copias mal hechas. ¿Es creíble? O sea, si son fidedignas las copias al original, y si es íntegro, si su contenido es auténtico y no ha sido cambiado. Yo les quiero leer este párrafo, después vamos a avanzar rápido, pero para que ustedes vean, para que nosotros comprendamos cómo a través del tiempo fueron los copistas. ¿Vieron ese hombrecito que está ahí copiando? Bueno, es la imagen de lo que hacía un copista. Ahí en la primera de las páginas ustedes van a ver, o lo que tenemos de fondo de pantalla, ¿no? Cómo está ahí copiando atentamente. Se llamaba el copista. No porque se pasaba de copas, sino porque copiaba. Muy bien. El cuidado extremo, me pueden seguir en la lectura porque este párrafo es muy importante y quiero hacer referencia a esto. El cuidado extremo en la preparación y en la preservación de los manuscritos del Antiguo Testamento se lo debemos a los escribas judíos. Fíjense todo lo que ellos hacían. El pergamino no usaban cualquier cosa. Vos decís, hoy le compramos los cuadernos a los pibes. Cuaderno Rivadavia. Yo me acuerdo, mi mamá me compraba cuaderno, no sé qué cuaderno, porque lo borraba así y se te hacía un agujero. No existía Gloria en mi época. No la trajeron a Gloria. Bueno, pero el cuaderno Rivadavia. Bueno, en aquella época, fíjense, ellos seleccionaban los materiales, no usaban cualquier cosa. El pergamino tenía que ser hecho de las pieles de animales limpios, animales puros, no con cualquier animal. No le iban a hacer con cuero de chancho, para que ustedes vean, tenían que ser animales limpios de acuerdo a las regulaciones de la ley. Preparado solo por judíos. Las hojas unidas por cordones hechos de piel de animales limpios también. Cada columna debía tener no menos de 48 y no más de 60 renglones. ¿Saben por qué? Por la legibilidad, para que la letra sea lo suficientemente legible. El escriba tenía que trazar primero los renglones. Fíjate en esto, y si 3 palabras se escribían fuera del renglón, el manuscrito no tenía valor, había que empezar de nuevo. Yo sí estaba terminando y te fuiste. Estaba medio dormido. La tinta debía ser negra, preparada con una receta especial. El escritor no podía escribir una sola palabra de su propia memoria, sino que tenía que poner delante suyo una copia auténtica
y debía pronunciar cada palabra en voz alta antes de escribirla. Debía limpiar la pluma con mucha reverencia antes de escribir el nombre de Dios, y antes de escribir el nombre de Jehová, que no escribía Yahvé, escribía el tetragramatón, ¿se acuerdan? Las iniciales solamente, las consonantes. Tenía que bañarse todo el cuerpo para que no fuera contaminado aquel nombre pavoroso, porque tenían miedo. ¿Saben cuántas veces se bañaba? 7 veces. Antes de escribir, mirá si aparecía varias veces. Vivía, era un príncipe. Era. Bueno, debía observar reglas muy estrictas acerca de la forma de las letras, los espacios entre las letras, palabras y párrafos. Cada palabra y letra fueron contadas y una revisión cuidadosa hecha de cada rollo no más de 30 días después de su escritura. Se lo supervisaba. Un error hallado condenaba la hoja y si se encontraban 3 errores, todo el rollo era desechado. Fíjense lo estrictos que eran. Cerca de 2000 manuscritos del Antiguo Testamento se conocen. Pocos son completos porque al paso del tiempo han ido desapareciendo. Pero tenemos 2000 escritos. Estamos hablando del Antiguo de escrituras, porciones, rollos del Antiguo Testamento. ¡Qué bárbaro! Los manuscritos del Nuevo Testamento fueron copiados con mucho cuidado por los cristianos del primer siglo. Más adelante los monjes fueron los que copiaban y los guardaban escondidos durante los tiempos de persecución. Hay unos 4000 escritos del Nuevo Testamento registrados. El número de estos manuscritos, sigue creciendo a medida que las excavaciones arqueológicas siguen descubriendo. Debido a todo el cuidado en preservar las Sagradas Escrituras, podemos tener plena confianza de que Dios ha guardado su palabra durante todos estos siglos. Impresionante, este es un párrafo así. Hay libros que se han escrito narrando, por ejemplo, podés investigar acerca de los esenios. ¿Quiénes fueron los esenios? Los esenios fueron una secta judía que se dedicaban a esto fundamentalmente. Ellos, por ejemplo, tuvieron y vivían aislados, vivían en comunidad. Muchos de estos enclaves y de estas comunidades, practicaban el celibato, mayormente vivían hombres solos, se dedicaban sus vidas a esto, a copiar y preservar. Por ejemplo, se piensa que en Qumran, porque ahí era donde ellos tenían uno de estas comunidades, que era cerca del Mar Muerto, un lugar árido, no hay nada, para vivir no tiene ningún tipo de atractivo, pero porque ellos vivían aislados. Entonces piensan que muchos de los hallazgos de los escritos del Mar Muerto fueron porque ellos los preservaron y los escondieron y por eso se mantuvieron preservados al paso del tiempo. Bueno, muy interesante, pero esto realmente es algo que a nosotros nos llena de asombro. Cómo todo el cuidado, la meticulosidad con la que todo esto fue transmitido y llegó a nuestros tiempos. Por eso nosotros podemos tener confianza de que realmente lo que tenemos son traducciones fieles de copias correctamente preservadas. Muy bien. Avanzamos, hay un montón de versiones que son importantes, yo incluí algunas, hay un montón, pero al paso de la historia, algunas que han sido la primera, que es la más significativa, ustedes van a ver la versión de los que dice ahí, de los 70 en números romanos. Esta es llamada la Septuaginta. ¿Por qué? Porque 70 hombres fueron los que en un periodo aproximadamente del año 280 hasta el 180 antes de Cristo, copiaron el Antiguo Testamento, lo que ellos ya conocían y tenían identificado como los libros canónicos del Antiguo Testamento, gracias, al griego. Esto fue algo revolucionario y fue muy importante para la fe judía, porque se pudo difundir su fe y por eso hubo gran cantidad de prosélitos, o sea, de gente extranjera convertida al judaísmo. Bueno, hay muchas traducciones importantes. La Vulgata latina fue la de San Jerónimo. ¿Quién fue Jerónimo? Bueno, no era el indio Jerónimo. Este era San Jerónimo, que tradujo, yo tengo acá una Vulgata latina, no sé si es muy interesante, y entendés mucho, porque como es el latín, nuestro idioma tiene un origen latín, ¿no? Vulgata porque significa común y corriente, era para que la gente pueda entender, no era para complicarle la vida que no entienda la gente. Entonces, él recopiló todos los libros y fue la primer compilación que hubo del Antiguo y el Nuevo Testamento.
Bueno, hay un montón de traducciones, pero les quiero leer algo, porque hay dos Biblias que son muy importantes especialmente para nosotros en idioma español. La primera, y ahí tenemos la foto, con foto y todo, ¿eh? Es la Biblia del Oso. Acá está la Biblia del Oso. ¿Por qué la Biblia del Oso? Ustedes saben que esta Biblia fue muy importante porque fue la primer traducción al español, podríamos decir, de toda la Biblia. Entonces, a ver dónde lo tenemos. En el punto D de la página 7 es donde Casiodoro de Reina, que había sido un monje, había sido un monje que tradujo la Biblia. Y después, y tiene ese oso, ¿por qué? Porque estaban proscritas y prohibidas todo libro, especialmente la circulación de Biblias, había tráfico de Biblias, porque la gente quería saber lo que decía la Biblia. Entonces, que tenga algún símbolo, por lo general las Biblias tenían símbolos religiosos, o cruces, o cosas. Entonces esto se avivaron y le hicieron este tipo de gráfico para que no parezca una Biblia. Y era este oso que está comiendo de un panal de miel. Y eso nos recuerda ahí al texto del Salmo 119, cuán dulces son a mi ser tus palabras, dice algo así, el texto, estoy parafraseando, más que la miel, Y es el oso que busca la miel, ¿no? Que satisface su necesidad. Años después, Cipriano de Valera hace una corrección y él escribe una corrección de la Biblia del Oso, lo que es la Biblia del Cántaro. Y ahí aparece el otro. Ven ahí que hay, fíjense cómo les gustaba en la Edad Media, ¿no? Todo el firulete, firulingui, zaranganga, todo alrededor. Y ahí ven dos hombres que están plantando, uno plantando el árbol y el otro regándolo. Por eso se llama con un cántaro. Y eso hace alusión a 1 Corintios 3, donde dice, Pablo le decía a los hermanos, yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Muy bien, estas son versiones, incluso vos las podés descargar en internet, libremente. Son traducciones, claro, para nosotros en un castellano antiguo que es un poco difícil de entender, pero que fue tan importante, ¿no? Y yo les quiero leer una pequeña historia. En la página 9, ustedes tienen ahí, las primeras versiones castellanas del Nuevo Testamento se realizaron al amparo de la Reforma, porque hubo toda una revolución a raíz de la Reforma, ¿no? Martín Lutero, Ulrico Zwinglio, Juan Calvino, bueno, un montón de hombres que impulsaron la Reforma en distintos países de Europa, y para el momento de sus publicaciones no pudieron llegar a sus destinatarios debido al rígido control que ejercían los inquisidores. Estamos en la época de la Inquisición, que era un organismo implantado por el Vaticano, en las fronteras españolas, y prohibían, no podían ingresar esas Biblias. Julián Hernández, que es conocido como Julianilio en la historia, fue uno de los primeros traficantes de Biblia. Traficante de Biblia, qué bárbaro, ¿no? Con toda la fuerza opositora de la Inquisición, comenzó a introducir copias del Nuevo Testamento a España. Se jugó Julianillo. Con su audacia y valor logró introducir abundante cantidad de Nuevos Testamentos en su país. Finalmente fue traicionado y entregado en manos de sus perseguidores para ser quemado en la hoguera. ¿Cómo pagó el precio este hombre, no? Pero gracias a su labor muchos pudieron conocer el Evangelio. Sin embargo, su labor no fue infructuosa, ya que antes de su captura logró esconder el precioso contrabando en varios sitios a lo largo del recorrido de su vida. Uno de estos lugares fue nada menos que un claustro de monjes católicos llamado San Isidro del Campo. Fíjate, porque esta es una historia muy interesante. Él escondió en ese monasterio algunos de estos Nuevos Testamentos. El resultado fue el siguiente. Algunos de los monjes, al leer esos Nuevos Testamentos, se empezaron a convertir, empezaron a abrazar la fe, o sea, a creer en el Evangelio tal como es. Porque vos decís, ¿cómo era? Monje, pero no conocían nada de la Biblia, o sea, tenían muy poco contacto con la Biblia tal como es. Entre esos primeros monjes de ese monasterio, quienes por abrazar su nueva fe fueron forzados, se tuvieron que escapar, entre ellos, ¿quiénes estaban? Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. ¿Ahí entienden? Qué bárbaro, ¿no? ¿Qué fueron los autores de estas primeras traducciones? Por ejemplo, ustedes saben que Cipriano de Valera tuvo que escribir la Biblia del Oso en Suiza y Casiodoro de Reina en Holanda. Y de allá mandaban las Biblias. Era todo un sistema, una cosa impresionante, muy apasionante toda la historia. Yo los invito a que ustedes puedan buscar. Hay mucho material acerca de esto, es muy, muy lindo para leer cómo fue. Muy interesante, y nosotros tenemos que agradecer a Dios cómo usó a estos hombres valientes, ¿no? Que pagaron el precio.
Muy bien. Algunas cosas interesantes, por ejemplo, antes tenemos unos minutitos más. La división en capítulos, ¿cómo nos llegó a nosotros? ¿Qué la Biblia vino así? ¿Esto es inspirado? No, por eso ustedes van a ver que a veces la división en capítulos y versículos no es muy afortunada. Por ahí vos venís leyendo, corta, bueno, cambia el capítulo y no tiene, por ahí no tuvieron mucho criterio. ¿Quién dividió en capítulos la Biblia? Fue Stephen Langton, que era obispo de Canterbury en el año 1234, más o menos. Pero gracias a eso es que fue más fácil de encontrar. Estamos en la página 9, perdón, arriba de todo. Yo lo estoy llevando de un lado para el otro, ¿eh? Porque no quiero que se duerman, por eso. Bueno. Y la división en versículos la hizo Robert Detienne, un francés, que era un impresor. El tipo dice, no, pero mira, vamos a simplificar más todavía. Entonces dividió en versículos ahí, y bueno, es como nosotros tenemos hoy. No sé si es muy afortunada, pero por lo menos nos sirve para encontrar más fácilmente un texto. Si no, hermanos, vamos a buscar ahí la parte que Nehemías se paró arriba de la plataforma y empezó a leer. ¿Sabes? Estamos media hora, ya no tenemos que ir. Entonces, esto simplificó muchísimo la búsqueda, ¿no? Después la división en párrafos, también es algo que se ha hecho más recientemente. No en todas las Biblias está hecho de la misma forma, cada Biblia tiene, o distintos tipos de Biblia o Biblias de estudio tienen títulos en cada párrafo, más allá de los capítulos y versículos, que nos ayudan a comprender o seguir o comprender mejor el desarrollo de la narración. Bueno, algo más. Estamos en la página 11 y ahí vamos a ver las divisiones. Ahí arrancamos con el tema del canon. ¿Qué es canon? No me van a decir una colonia porque, por favor. La palabra canon proviene de la palabra griega canon. Hay algunos que no dijeron nada porque no saben. Tal vez yo delaté mi edad. La palabra canon en griego significa regla o vara de medir. Por eso es tan importante. Esto es una palabra bíblica. Gálatas 6:16 dice a todos los que anden conforme a esta regla, y ahí la palabra es canon en griego. Paz, misericordia sea a ellos, Israel y al Israel de Dios. Muy bien. En el siglo II, a partir del siglo II, los cristianos usaban el término canónico para distinguir a los escritos apostólicos. Ellos empezaron, indudablemente identificaron que había escritos que tenían un valor como inspirado, superior a otros escritos. Por ejemplo, Pablo, ¿cuántas cartas escribió a los Corintios? 4 por lo menos. Pero no, las 4 no son escritos inspirados por el Espíritu Santo. Lo que nosotros aparentemente tenemos como 1 Corintios es la segunda carta que él les escribe. Por ejemplo, para que vean, Pablo escribió muchísimo, pero no todos sus escritos. Pero ya los creyentes del primer tiempo identificaron que había algunos escritos que eran distintos, que tenían un valor tremendamente diferente y poderoso, el contenido, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente estaban inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, la necesidad de la formación del canon era imprescindible, o sea, identificar cuáles de todos estos libros realmente eran inspirados para poder confiar en ellos como norma de fe y práctica. Por eso se llaman canónicos, porque son la regla que regula nuestra fe, nuestra conducta. Y bueno, ahí vamos a ver las divisiones del canon del Antiguo Testamento. Los hebreos dividían... ellos llamaban al canon del Antiguo Testamento. Ellos ya, fíjense, ellos ya tenían ellos tuvieron una forma de identificar en el Antiguo Testamento cuáles eran los libros canónicos. Y ellos llamaban Tanakh. ¿Por qué le llamaban Tanakh a los escritos canónicos, a la Biblia de ellos? ¿Por qué? Porque es una palabra que está formada por la primera letra de las divisiones de su Biblia, que era la Torá, la ley. ¿Escucharon hablar de la Torá? El Nebim, que eran los profetas, y el Ketubim, que eran los escritos. Muy bien, esa era la división que ellos hacían. Importante como para tenerlo como referencia a nosotros. Les quería... les quería leer un poco el Nuevo Testamento, pero no identifico... Bueno, ustedes van a ver en el Nuevo Testamento entonces los libros históricos, las cartas
y el libro profético que es Apocalipsis. Si bien hay contenido profético, ustedes recuerden que la profecía no solamente es de... A veces cuando hablamos de profecía pensamos en que se declara lo que va a ocurrir. No, profecía es el mensaje que llega de parte de Dios y es transmitido de parte de Dios, tal como es. El profeta del Antiguo Testamento, así dijo el Señor, ¿se acuerdan? Muchas veces vos lo vas a encontrar, porque eso era lo que certificaba la autoridad divina de lo que se estaba transmitiendo por parte del profeta. Y a veces había profecía predictiva y no predictiva, porque había un mensaje que era directo para la situación que ellos estaban viviendo ahí. Y había otra profecía que tenía que ver con el tiempo, con cosas que iban a ocurrir en el futuro. Muy bien. Criterios para formar parte del canon. ¿Cuáles fueron los criterios que se utilizaron para arribar a la conclusión de decir, bueno, tenemos toda esta serie de libros, ¿cómo podemos saber cuáles son inspirados y cuáles no? Entonces, primero, al ver la lista larga de libros que fueron rechazados por la Iglesia, vamos a ver algunos factores. Primero, tenía que ser autoritativo. ¿Qué quiere decir esto? Que llevaba el reconocimiento de autoridad divina. Por ejemplo, que encontramos ese tipo de frases, por ejemplo, así dice Jehová Dios, o el Señor me dijo, la palabra de Dios fue sobre mí. Perfecto. Profético. Los libros inspirados vienen únicamente a través de hombres ungidos por el Espíritu Santo. Y ahí tenemos 2 Pedro, capítulo 1, que dice que ninguna profecía es de la Escritura, es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Tremendo. O sea, todos estos principios, no tenemos tiempo ahora para verlo, pero todos emanan o fluyen o surgen de la Biblia misma. La Biblia misma es quien está guiando en todo este proceso, ¿no? De sí misma. Auténtico. Cualquier libro con errores doctrinales no podía ser inspirado por Dios. ¿Y cómo saber? Bueno, porque comparás el contenido uno con otro. Si la enseñanza encaja con lo que el resto de la Escritura decía o enseñaba acerca del tema, indudablemente tenía autoridad en ese sentido. Auténtico, autenticidad, ¿no? Si había incluso anomalías históricas, si había errores, y no, entonces no podía ser un libro inspirado. Dinámico, eso tiene que ver con lo que produce en la persona. Entonces Hebreos 4:12 dice, porque toda la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, generaba, producía, hacía algo, tenía un poder implícito, tremendamente usado por el Espíritu Santo. Hay varios textos ahí que tenés. Por último, aceptado. O sea, el criterio era el consenso generalizado de los hermanos. ¿Entienden? Esto se llevó... Ustedes van a ver que había libros, tanto del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, que fueron rechazados por no cumplir con todos esos requisitos. En la página 12 al pie dice, después de varias consideraciones, estamos hablando de un proceso de tiempo, en este desarrollo de análisis y cuestionamientos a la selección canónica de los escritos del Nuevo Testamento, el concilio de Hipona en el Occidente en el año 393 después de Cristo confirmó el canon de los 27 libros ya seleccionados por Atanasio de Alejandría en el Oriente unos años atrás. Y esta decisión fue ratificada en el concilio de Cartago. O sea, son cosas históricas que las podés buscar después, o sea, no es verso. Muy interesante, muy importante para que nosotros podamos comprender entonces cuáles fueron los criterios. Yo sé que por ahí pueden surgir un montón de interrogantes, podemos charlar acerca de esto, podés buscar y recabar información. Yo le decía a Carlitos recién, lo que les decía hoy, que subimos ese libro, que es muy importante, donde hay un montón de información histórica. Voy a subir mañana este otro libro del cual les hablaba, que se llama Una reseña, en relación al Antiguo Testamento por lo menos, pero que se llama Una reseña crítica de una introducción al Antiguo Testamento. No sé si uno le pondría ese nombre, ese título a un libro, pero habla de eso, precisamente. Bueno, por último, los libros apócrifos. Es un nombre así, que esto a veces por ahí un poco impactante. Fue denominado así en el siglo V por San Jerónimo. Él es el que le puso este nombre, porque él es el que recopiló, el primero que hizo esta compilación de libros bíblicos, y él mismo ya ahí los denominó de esa forma.
Apócrifo significa lo que está escondido, oscuro, sin autoridad. Bueno, hay una lista de un montón de libros que del Antiguo Testamento, primero Esdras, segundo Tobí, Judí, el resto de Esther, Sabiduría de Salomón, Eclesiástico, Baruch, el ídolo Bel y el dragón, el canto de los tres jóvenes santos, la historia de Susana, que no es el pueblo acá, esta es otra, la oración de Manasés, Macabeo y todos los macabeos. Bueno, y también los del Nuevo Testamento. Bueno, el valor acá explica que tiene un valor histórico para poder comprender algunas cosas. Recién hablábamos con alguien y decía, bueno, ¿qué diferencia notamos de lo que vivía Israel en el Antiguo Testamento a lo que ocurría cuando vos arrancás el Nuevo Testamento y ves qué distintos que eran los israelíes? Cómo antes eran tan influenciables y pecaron por influencia de los pueblos paganos que los rodeaban y después adoptaron una actitud tan extrema y tan legalista y de despreciar a sus vecinos. ¿Por qué? Porque habían pagado el precio de la cautividad. Está bien, después se fueron al otro extremo. Fueron tan celosos que se pasaron de rosca. Fueron celosos de la letra de la ley, no del espíritu de la ley, ¿no? Muy bien. También son denominados deuterocanónicos. Ustedes van a encontrar eso, incluso algunas Biblias que dice con deuterocanónicos. Son estos mismos libros. Porque es una forma más suave de decir, porque apócrifo es algo chocante. Pero deuterocanónico quiere decir deutero segundo. Quiere decir que no son de primera línea, no son canónicos, sino libros secundarios, que tienen un valor histórico. Por último, algún detalle en cuanto a los pseudoepigráficos. En una época hubo un montón de escritores que eran líderes de sus iglesias y que escribían a nombre de otro, para darle más autoridad a sus escritos. Yo escribo una carta y digo, no, esto firma Henry Altare. Lo escribió Henry, entonces lo leemos. Si pongo Gustavito Carpinetti, no lo lee nadie. Entonces, eso es pseudoepigráfico. Claro, que eso es pseudoepigráfico. Yo estoy firmando utilizando el nombre de otro. Incluso hay muchos, lo de la alta escuela crítica, algunos que critican el contenido bíblico, dicen que, por ejemplo, el libro de Santiago en realidad no fue porque hay incluso el libro de Daniel u otros libros que cuestionan la autoridad y la legitimidad de su autor tal como lo enseña la Biblia o como lo creemos nosotros. Entonces dicen que fueron escritos posteriormente por otros escritores. Pero bueno, esto no tiene validez, es una especulación simplemente filosófica o agnóstica, como diría nuestro amigo que contábamos la historia hoy. Muy bien, ¿alguna pregunta? Yo sé que es un tema que por ahí es un poco denso, pero es muy interesante para que nosotros podamos comprender cómo llegó este libro a nuestras manos. Por este libro pagaron el precio muchísimas personas. Este libro no fue negado por muchos, aún a riesgo de su propia vida. Y muchos fueron torturados y quemados por no negar este libro ni el contenido del Evangelio. Muchas personas fueron perseguidas, perdieron todo por este libro, por cuidarlo, por preservarlo, por transmitirlo, por difundirlo. Y el Señor merece que nosotros reconozcamos, como dice el libro de Hebreos, hubo muchas personas y muchos héroes de la fe de los cuales el mundo no era digno. Personas que pagaron un precio enorme para que nosotros podamos tener, esto y abrirlo con libertad, estudiarlo, y nadie, gracias a Dios, hoy puede cuestionarte, ni nadie, porque vivimos en un país que por lo menos hasta ahora tenemos la libertad de hacerlo y de poder proclamar el Evangelio con libertad. Como decía el apóstol Pablo en Filipenses, levantando en alto. ¿Cuál debe ser nuestra actitud con este libro? Levantando en alto la palabra de vida. Levantando en alto, con manos limpias y vidas que respalden su mensaje, ¿no? Pero realmente creemos, y por eso esto tiene que inspirarnos a nosotros, para que en medio de un tiempo de confusión, de poca y de baja autoestima espiritual en el cristianismo de hoy, y de secularismo, y de ecumenismo, y de tanta mezcla, y de tanta influencia externa y negativa, ¿no? En el cristianismo verdadero, nosotros podamos tener una identidad clara, definida, saber en qué creemos, saber por qué lo creemos, y estar preparados para dar defensa de toda la verdad que respalda nuestra esperanza, como decía el apóstol Pedro. Entonces yo los quiero animar a que cada día valoremos
valoremos lo que significa este libro para nosotros, porque muchos pagaron el precio. Casiodoro de Reina, en nuestro caso, Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, muchas otras personas pagaron el precio. Entonces nosotros tenemos que valorar eso, pero por sobre todas las cosas por el contenido, la palabra de Dios, ¿no? Muy bien, yo les agradezco por su atención. La semana que viene yo voy a ver, no alcancé a terminar el apunte de hoy, yo quiero que la semana que viene hagamos algo distinto, vamos a hacer algo distinto. Y yo les pido que ustedes también animen a los hermanos que por ahí no están viniendo, digan, hay una moratoria. ¿Viste? Porque alguno deja ahí, no, ahora que voy a aparecer de nuevo. No, porque es un buen momento, diría un relator, para juntos hacer alguna labor práctica, porque vamos a ver algunos principios de interpretación bíblica y vamos a hacer un par de trabajos prácticos, identificando algunas figuras de dicción y algunas cosas que nos van a ayudar muchísimo como herramientas a futuro, ¿no? Para poder interpretar la Biblia por nosotros mismos. Muy bien, que el Señor los bendiga.